Bueno, las cepas, que la palabra correcta no son las cepas, sino las variedades, porque la cepa es un término usado para los microorganismos, ¿no? O sea, que son mucho más tipificados que las variedades. Yo diría que la parte más importante es que toda persona en el negocio del cannabis debe tener clara que una variedad es un resultado de una evolución de la planta en la tierra como tal, y que se debe saber exactamente cuáles son sus componentes básicos, porque no todas las variedades tienen los mismos componentes. En el caso de la cannabis, entre más variedades hay y entre más cruces híbridos hay naturales, va a encontrar un espectro de muchas variedades con muchos componentes, de las cuales está demostrado que no todas actúan de manera igual. Esto quiere decir que una variedad puede estar muy de acuerdo con ciertos tratamientos, más no con otros, y en ese universo el paciente debe, con la ayuda de los que producimos los extractos, buscar la variedad que le sirve y mantenerse en ella por el tiempo que sea necesario en su tratamiento. No, la única relación es que en el desarrollo de la aspirina, que es un medicamento obtenido en farmacocinética inversa, es decir, primero se estudió la planta, se aisló la molécula, se mejoró químicamente, y esa molécula en particular es mágica porque sirve para 4 actividades farmacológicas diferentes: antipirético, analgésico, antiinflamatorio y antiagregante plaquetario. La cannabis no es una sola molécula, son varias moléculas que permiten un espectro de acción sobre aproximadamente 18 patologías. En ese caso, el solo CBD podría tener más de 6 aplicaciones, pero el concepto es un poco diferente, porque mientras tienes una molécula sencilla, que es el ácido acetilsalicílico, en el cannabis tienes de 12 a 15 componentes eventualmente activos. La farmacocinética inversa es que la tradición, el uso ancestral de ciertas plantas para curar, para tratar enfermedades, los investigadores van a esas fuentes y a raíz de esas fuentes comienzan a buscar cuál es el ingrediente que produce esa mejora. Cuando lo encuentran y es uno solo, es un éxito, porque lo pueden aislar y después lo pueden utilizar solo. Con eso cumplen todas las normas y con todos los estudios, asignando una propiedad a una sola molécula. Cuando tú tienes complicación para aislar, porque son muy parecidos y te queda muy difícil, entonces ya no puede convertirse en una molécula para una industria farmacéutica avanzada, sino que se convierte en un medicamento herbal. Entonces se queda como planta medicinal. Esto pasa con muchas moléculas y muchas sustancias como la valeriana, la albahaca, el toronjil y muchas otras plantas como el ginkgo biloba, el ginseng, el boldo y muchas otras plantas, que no es una sola sustancia la que tiene eso. Entonces las farmas no le meten mucha energía, porque tendrían que separar todos los ingredientes, y a lo mejor cuando los separan ya no son tan buenos como cuando están juntos. Entonces aquí el efecto de completitud es lo que más importa. En ese caso, la cannabis va a estar siempre como una planta medicinal y no como un medicamento producto de farmacocinética inversa. Cuando se hizo, fracasó, que es el caso del marinol. Se aisló el THC, se sintetizó químicamente, como se hace con muchos de nuestros aromas, por ejemplo, la vainillina, la esencia de canela, toda la esencia de ajo y esencia de cebolla. No han visto una mata en la vida, son sintetizados en un laboratorio. Lo que se hizo en un laboratorio con el THC fracasó porque la cannabis no actúa sola, una molécula, es un conjunto de moléculas haciendo un efecto de sinergia unas con otras para dar resultados medicinales buenos. Eso lo descubrieron hace muchos años, y el primer postulador de eso, y le llamó efecto entourage, fue el profesor Rafael Mechulán. El efecto entourage es un efecto de completitud, es decir, un cannabinoide solo no tiene el efecto de la suma de las partes, o sea, nunca. Entonces, cuando tú purificas un cannabinoide, como el caso del CBD en el Epidiolex, tienes que usar concentraciones muy grandes. Cuando usas la planta completa, vas a usar concentraciones mucho más pequeñas y vas a tener casi el mismo efecto, por ejemplo, para la epilepsia refractaria. Pero para una farmacéutica grande, separar y lograr tener una separación implica poder tener las aprobaciones de las grandes vigilantes de la industria de los medicamentos, lo que llaman las grandes entidades reguladoras, como la
el estado como los Estados Unidos, como en Europa, como en Canadá, como en Gran Bretaña. Es mucho más fácil aprobar cuando tú separas. Por eso es que para muchas plantas como el ginkgo, como las que mencioné, no es posible porque el efecto es la completitud. Seguimos en el mismo concepto. Como cultivador, uno debe tener una variedad que no le cambie con el tiempo, que no se deje cruzar con otra para que no le cambie el perfil. Si tengo una variedad con ella trato bien la epilepsia, por su contenido de CBD, por su contenido de terpenos, por su contenido bajito de THC en cierto nivel, yo debería conservarla. ¿Para qué? Para que siempre tenga yo una marca que diga, este es mi cannabis T, Z, lo que sea, le pongo un nombre, pero le garantizo a los consumidores que ese es, para esa patología, la variedad o el chemobar, como le dicen, o el quimobar, como le queramos llamar, que va a garantizar el tratamiento.